Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de CDMX Radio. Ya están aquí en su programa Ciudad Capital, donde tenemos temas selectos de lo más relevante de la semana pasada para platicar con ustedes, para actualizarlos y para discutir y analizar lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos de Ciudad Capital? Como cada lunes nos hacemos presentes aquí en las redes sociales con ustedes, pues comentándoles los temas que ocurrieron la semana anterior en asuntos de política, en asuntos pues, sociales. Tenemos un tema bastante interesante. Nos fuimos a la delegación Iztapalapa para platicar con vecinos de la unidad de Ermita Zaragoza que tienen un problema grave de protección civil. Enfrentan pues una venta irregular de gas LP en el estacionamiento de su unidad y está generando graves riesgos a los vecinos. De hecho, ya se registró un incendio hace un mes durante la madrugada. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero de eso platicaremos más adelante. En temas de política y de la Constitución de la Ciudad de México, pues el expresidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, acudió a la Suprema Corte de Justicia a solicitar lo que él se denominó una regularización de procedimiento para que los ministros tomen en cuenta a la Asamblea Constituyente como autoridad demandada, no solo en las 3 controversias constitucionales que existen y para los que ya hay un reconocimiento de la Corte, sino para las 4 acciones de inconstitucionalidad que también tienen impugnada la Constitución de la Ciudad de México. También comentarles, pues, el jueves de la semana pasada hubo una curiosa conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa en donde convergieron personajes muy variados de distintas ideologías, edades. De distintas ideologías y edades, por cierto, sí, de distintas formas de pensar, de hacer política. Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado constituyente, coordinador para la reforma política del gobierno de la ciudad. Estuvo también ahí la exdiputada constituyente Estela Damián de Movimiento Ciudadano. Llegaron, pero sin participar activamente, exdiputadas constituyentes del PRD, Tobián Ledesma, Lolquín Castañeda y Nelly Juárez. Convergieron en esta conferencia de prensa pues con diputados locales de Morena y del PRI para hacer la defensa de las alcaldías abiertas en este proceso para definir el método de elección de los futuros concejales y en el marco de la aprobación de la legislación electoral que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, ¿no? También platicarles una extensa charla tuvimos la semana pasada con don Aciano Muñoz Loyola. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en la Ciudad de México, quien nos hablará de cómo está el INE haciendo el procedimiento para cumplir con la Constitución de la Ciudad de México, que establece la obligación de que en los futuros comicios bajen de 40 a 33 el número de distritos electorales locales. Esos son los temas que tenemos para este programa con ustedes en Ciudad Capital. Así es, pues empezar como siempre lo hacemos con la parte de la Constitución. Prácticamente 2 semanas anteriores no habíamos abordado el tema. Ahora, para ponerlos al día, pues ya en la Asamblea Legislativa, en el gobierno presentaron sus alegatos, pero ahora le tocó al presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, ir a solicitar una mayor audiencia, un mayor poder, ¿no? Reconocimiento. Reclamar, reconocer lo que nosotros habíamos considerado un hierro, ¿no? De Alejandro Encinas, de haber impugnado solo la parte de las controversias y no de las acciones constitucionales. Pues ya fue él ahí a presentar ahora un nuevo recurso para entender si la definición de los ministros le va a permitir poder hacer la defensa extensa de la Constitución, porque además recordar que con el poder limitado que tiene ahorita solo entraría en las controversias y no en las acciones, y la acción de inconstitucionalidad más grave o más fuerte que existe es la de la PGR. Así es, recordemos las 3 controversias constitucionales que se presentaron contra la Constitución de la Ciudad de México son las que promovieron el Senado de la República
la Presidencia a través de la Consejería Jurídica y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y las 4 acciones de inconstitucionalidad son las que promovieron la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los partidos políticos Morena y Nueva Alianza. Aquí el quid del asunto tiene que ver pues con la parte de la Constitución de la Ciudad de México que está impugnada en materia electoral. Ahí pues Alejandro Encinas hace también un señalamiento en el sentido que a ellos les preocupa que se está acercando el plazo. De hecho, el próximo viernes se vence el plazo, viernes 2 de junio, para que quede promulgada la ley electoral de la Ciudad de México, y pues en ese sentido la Asamblea Legislativa apenas a partir de hoy va a empezar ya a discutir en comisiones. Mañana se espera que el Pleno de la Asamblea Legislativa inicie la discusión de la legislación electoral. Ya del dictamen se tardaron un mes casi para llegar a esto, y pues con el tiempo encima, con las prisas, aprobar a la mexicana, a la Asamblea Legislativa, ¿no? Al estilo típico de la Asamblea Legislativa. Pero vayamos con Alejandro Encinas, quien nos explica de qué se trata esta regularización de procedimiento que le pide a la Corte, y pues esta preocupación respecto a los tiempos que se acercan para aprobar la legislación electoral. Como ha sido del dominio público, el pasado 8 de mayo, el ministro instructor, el ministro Lainez, ya cerró la instrucción respecto a las acciones de inconstitucionalidad. Y 2 días después, el día 10 de mayo, la segunda sala reconoció como autoridad responsable a la Asamblea Constituyente para atender los temas vinculados con las controversias constitucionales. Esa resolución de la segunda sala fuimos emplazados y notificados apenas el jueves de la semana pasada, y a la fecha no se ha hecho la regularización, la rectificación del trámite para que tanto autoridad responsable de la Asamblea Constituyente conozca de las acciones de inconstitucionalidad. Y por supuesto que nos preocupan mucho los tiempos, porque entre los temas de las acciones de inconstitucionalidad hay temas de carácter electoral, y eso tiene una fecha perentoria para realizarse las reformas electorales en el caso de la Ciudad de México, que son 90 días antes de que inicie el proceso electoral, el cual se vence la próxima semana, a más tardar el día 2 de junio. Y para entonces la Corte debe resolver en materia de las acciones de inconstitucionalidad, ya que se integraron, se engrosaron en un solo expediente. A menos que, y como aquí todo ha sido un proceso inédito en la historia jurídica de nuestro país, hubiera un replanteamiento del procedimiento, y en lugar de integrar todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en un solo expediente, pudiera separarse el tema electoral y dar la posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidad se desahoguen junto con todas las controversias constitucionales. Escuchamos a Alejandro Encinas dando esta postura de por qué regresa él a la Corte, pero también se dio tiempo para aclarar lo que habíamos señalado que era un hierro, poniendo ahí pues esta, ¿cómo le podemos llamar?, estrategia jurídica, porque también es un nuevo recurso el que está buscando, y queda prácticamente en manos de la Corte decidir si le dan la atención o no. Claro, aquí lo habíamos comentado, como tú dices, que cuando Alejandro Encinas presenta este recurso de reclamación hace varias semanas ante la Corte para que los ministros y que le dieron la razón, reconocieran a la Asamblea Constituyente como autoridad demandada en las impugnaciones que se presentaron, pues la Corte, en su momento y a solicitud de información de Capital CDMX, dio a conocer que Encinas solo presentó ese recurso de reclamación para las 3 controversias constitucionales, no para las acciones de inconstitucionalidad. Ahora que va de nuevo a la Corte a presentar solicitud de regularización de procedimiento, Alejandro Encinas dice que no fue un hierro. Argumenta que la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, que habla sobre controversias y acciones de inconstitucionalidad, especifica que los recursos de reclamación solo son para controversias. Escuchemos la forma en que lo dice Alejandro Encinas.
reglamentaria del artículo 105 constitucional en materia de controversias, de acciones de inconstitucionalidad, establece con toda claridad que solamente existe el recurso de reclamación en los temas de controversias constitucionales. No lo establece en acciones de inconstitucionalidad. Por eso solamente presentamos el recurso de reclamación para conocer de los temas de las controversias. Y por eso, ya una vez reconocido como autoridad responsable, la propia ley en el artículo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad establece con toda claridad que la autoridad que debe establecer dar respuesta a las acciones de inconstitucionalidad es la autoridad que emite el ámbito legal, la Constitución o la ley respectiva. Entonces, en congruencia con la ley y en lo que se refiere a acciones de inconstitucionalidad, debe haber una rectificación de la Corte, dado el reconocimiento que afortunada y oportunamente se nos hizo en el caso de controversias. Escuchamos a Alejandro Encinas dando esta aclaración muy completa en lo que se refiere a la nueva estrategia que está siguiendo para que los ministros le permitan hacer una defensa completa, integral del texto constitucional de la Ciudad de México, pero también hubo oportunidad para explicar otros temas que, como comentas, Alberto, pues ya estamos en la víspera de la aprobación de la ley electoral de lo que va a ser la elección de 2018, y pues hay mucha incertidumbre porque la Constitución ya entró en vigor en la parte electoral, pero está impugnada en la Corte, y cualquier decisión de los ministros no necesariamente tiraría todo el proceso, pero sí puede generar grandes confusiones. De las impugnaciones que hay contra la Constitución de la Ciudad de México, la única que hace un ataque directo a la parte electoral de la Carta Fundacional de la Ciudad de México es la impugnación de Morena. Adivinen quién. Nada más y nada menos que Morena. Morena impugnó el proceso para conformar el nuevo Congreso local que va a sustituir a la Asamblea Legislativa. La actual Asamblea Legislativa se conforma con 40 diputados que son electos por los ciudadanos, o llamados de mayoría relativa, más 26 plurinominales. La Constitución de la ciudad establece el nuevo modelo de conformación del Congreso. 33 diputados van a ser de mayoría relativa o designados directamente por los ciudadanos a través de su voto directo y secreto, y los otros 33 llegarán por la vía plurinominal. En su momento, los dirigentes y exconstituyentes de Morena argumentaron que este modelo de 33-33 lo único que generará será una sobrerepresentación de los partidos minoritarios que no gozaron del voto de los ciudadanos, y que así pues partidos pequeños en esta ciudad van a tener una mayor representación no válida en el Congreso de la ciudad, y por eso lo impugnaron. Ahora, el conflicto es que el 2 de junio, como ya lo hemos comentado, pues se vence todo plazo constitucional federal para que haya modificaciones a leyes electorales. Como ya también les comentábamos, hoy en la Asamblea Legislativa inicia la discusión en comisiones y mañana en el Pleno de la legislación electoral. El punto es que la Corte pues tendría que resolver de inmediato en estos días, en esta semana, el tema electoral, o si no, pues hay un escenario de mucha incertidumbre de qué podría pasar. Y al respecto habla Alejandro Encinas, hablando de 3 escenarios. Uno, que la Corte resuelva ya en esta semana no solo el tema electoral, sino las 7 impugnaciones que hay contra la Constitución, lo cual se ve demasiado difícil. El ministro instructor de estos temas, Javier Lainez, apenas cerró instrucción hace cosa de una semana, y pidió a la Asamblea Constituyente 30 días, le dio 30 días hábiles para que responda. Entonces va a ser muy, muy difícil que se cumpla esta opción de que en esta semana resuelva la Corte. La segunda opción es que la Corte resuelva solo lo electoral en estos días y lo demás que está impugnado lo resuelva después. Y la tercera opción es que la Corte le dé un plazo adicional, más allá de lo que establece la Constitución, para aprobar la legislación electoral. Sobre eso, escuchemos a Alejandro Encinas la forma en la que hace este planteamiento de las opciones que tiene la Suprema Corte. Una es que pudiera resolver en su conjunto las acciones de inconstitucionalidad en tiempo para que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal pudiera hacer la reforma en materia electoral considerando alguna observación que pudiera realizar la Corte. Otra visión es que se pudiera desincorporar del expediente engrosado con todas las acciones el tema de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Y una tercera opinión, eso lo tiene que resolver la Corte, es que pudieran modificar la Corte el término para hacer las reformas ya digamos de 3 a 2 meses antes de que inicie el proceso electoral. Eso tendrá que resolverlo la Corte. Hay varias soluciones. Ahí están los escenarios que nos describe Alejandro Encinas. Esperaremos a lo que resuelva la Corte, pero por lo pronto dejamos ahí lo que va del litigio de la Constitución de la Ciudad de México. Por ahora vámonos a política, que se liga también con este tema de la ley electoral. Política. Ciudad Capital. Gracias a los amigos que nos siguen aquí en Ciudad Capital de Capital CDMX, y pues en esta discusión de lo que es ya la ley electoral estamos a unas horas de que por fin la Asamblea Legislativa discuta de manera abierta en comisiones este dictamen de la ley electoral que los mandata la Constitución de la Ciudad de México, que tiene bastantes temas novedosos y también temas muy álgidos, porque refiere a la nueva distribución del poder en la Ciudad de México con las alcaldías, con esta parte que comentabas en el bloque anterior, Alberto, de los distritos, cómo se van a conformar ahora los distritos electorales, la conformación del Congreso, y pues hay mucho debate en la Asamblea Legislativa previo a esta discusión formal, porque está abierta desde prácticamente el 2 de mayo, un mes está abierta esta discusión en la cual no se ha hecho absolutamente nada. Yo pude platicar con algunos diputados del PRD, me comentaban que el dictamen ya lo tienen prácticamente listo, planchado, espera que no hagan tanta discusión respecto a los temas que la sociedad civil ha estado reclamando, pero veremos, ¿no? Veremos también qué oposición o qué respuesta hay por parte de la misma sociedad civil, de ex constituyentes, porque no todo está dicho, ¿no? Pareciera que la Asamblea Legislativa va a lograr hacer lo que siempre hace, que es sesionar fast track con temas planchados, pero vamos a ver hasta dónde llegan las presiones, porque todo se está centrando ahorita al tema de las alcaldías abiertas. Ha habido también varias columnas o analistas que han estado señalando el tema, ¿no? Advirtiendo que cerrar el tema de las alcaldías va a romper con el equilibrio o el espíritu democrático de esta Constitución, de generar verdaderos contrapesos y esta inclusión de la ciudadanía dentro de los espacios de poder que tanto ha incomodado. No solo en este caso vemos que incomoda a la Asamblea Legislativa, sino que también incomodó al Poder Judicial. Comentas 2 de mayo, ¿por qué 2 de mayo? Pues porque ese día inició el periodo extraordinario de sesiones que, como cereza del pastel, tenía la aprobación de la legislación electoral. Estamos a 29 de mayo y pues apenas hasta ahora va a iniciar la discusión pública, formal, abierta, del dictamen del paquete electoral. Como dices, desde hace varias semanas los diputados han estado reuniendo para planchar el predictamen, pero lo han hecho a puerta cerrada, nadie sabe qué han deliberado. ¿Quiénes son los que se han reunido? Pues los coordinadores de bancadas. No hay registro de lo que ahí pudieron haber discutido, ni de los acuerdos a los que llegaron. Ni si platicaron o pelotearon con los delegados, nada. Nada, lo único que sabremos es en el momento en el que pues, el dictamen se dé a conocer. El diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, José Manuel Delgadillo, se comprometió con organizaciones como Wikipolítica, Tu Constituyente, a subir el dictamen a la página de internet de la LDF 24 horas antes de la discusión. Estamos todavía al pendiente de que lo haga y de que cumpla ese compromiso con las organizaciones sociales. Por otra parte, como tú ya también lo comentabas, el tema de debate son las alcaldías. Y dentro de las alcaldías, ¿cuál es el punto principal de discusión? El diputado José Encarnación Alfaro del PRI nos comentaba que hay consenso ya casi en todo, menos en el asunto de los concejales. Como ya se lo hemos venido comentando los amigos de Ciudad Capital, hay dos posturas
para la designación de los concejales que acompañarán a los futuros alcaldes. Los concejales, para la elección del 2018, las alcaldías se conformarán con un gobierno en donde estará el alcalde y 10 concejales. De esos 10 concejales, 6 se van a designar por el voto directo y secreto de los ciudadanos, es decir, concejales uninominales. Y los otros 4 llegarán por la vía plurinominal. El debate está en la forma en la que se van a designar estos 6 concejales uninominales. Hay una postura de los partidos Acción Nacional y del PRD que plantean planillas cerradas, es decir, que tú como elector, cuando vayas a votar, cuando estés en la urna, te presenten una boleta en la que vas a tachar el nombre del alcalde por el que vas a votar y de los 6 concejales que van a acompañar a ese alcalde. Es decir, en una sola boleta vas a votar por 7 funcionarios de inmediato. Y la otra propuesta que están la llamada carro completo. Este modelo que apoyan el PRD y el PAN ya es llamado por los adversarios del mismo como carro completo. Y una parte del PRI, ¿no? Y una parte del PRI, porque pues le da el control político al futuro alcalde del consejo de las alcaldías. Al tener a 6 de 10 concejales tuyos incondicionales, pues los otros solo serán, pues... quedan anulados. Solo podrán dar una batalla quizá mediática, ¿no? De vitrina, ¿no? Testimonial ahí. Y la postura de una parte del PRI, de Morena, del Partido Verde, es la que ellos llaman alcaldías abiertas. Es decir, donde tú, como ciudadano, al momento de votar, pues vayas y en la boleta se presente la fórmula del alcalde y solo del concejal de tu circunscripción. Cada demarcación se va a dividir en 6 circunscripciones, una por cada uno de los 6 concejales que estarán, de esos 6 concejales uninominales que estarán acompañando al futuro alcalde. Esa postura de alcaldías abiertas plantea, pues, que en la boleta aparezca la fórmula del alcalde y el concejal de tu circunscripción en donde está tu domicilio. Lo que para los que son promotores de esa postura, pues permite un gobierno de las alcaldías más plural, donde pueda participar de distintos partidos políticos y sobre todo donde el alcalde no tenga el control político de los consejos. Y a propósito de todos estos comentarios, de todo este contexto que les damos, Porfirio Muñoz Ledo acudió a la Asamblea Legislativa a ofrecer una conferencia de prensa acompañado de distintos diputados locales y de exdiputados constituyentes, en donde pues les dio un jalón de orejas a los diputados locales, a los asambleístas, diciéndoles que el espíritu de la Constitución es el de las alcaldías abiertas, que el artículo 53, apartado A, numeral 3 de la Constitución, es claro en establecer que se debe votar a los concejales por circunscripción y que no se confundan planillas por pandillas. Vayamos con Porfirio Muñoz Ledo cómo hace esta reflexión. Poniendo lista con planilla. Y luego hay quienes dicen que está confundiendo planilla con pandilla. Bueno, yo leo periódicos, sobre todo estoy atento a las redes sociales. Sí, es verdad. Muy bien. Entonces, si en un estado, partido A, una coalición Z, presenta un candidato a gobernador, presenta también candidatos a alcaldes en toda la... Eso no quiere decir que el ciudadano esté obligado a votar por el gobernador y por el alcalde de ese partido. Lo que se llama voto diferencial. Si yo soy de León, bueno, mi familia originalmente es de León, Guanajuato, yo voto por el candidato a gobernador que me place y voto por el candidato alcalde que me place. Así lo dice Porfirio Muñoz Ledo. No se vaya a dejar esto en una negociación de pandillas, ¿no? De pandillas. Él conoce muy bien al PRD, conoce muy bien a la clase política que gobierna esta ciudad, que pues no hay nada que ocultar. Muchos de los que están dentro del poder llevan ahí enquistados 2, 3 administraciones nada más
brincando, y son ellos los que pues ahora les toca legislar. Quizá por eso esa resistencia, ¿no? Y que además, como ya lo establece la Constitución, ¿no? Son ellos los que pueden estar incluso 6 años y no solo 3 en el poder. Exacto. Porque va a haber la posibilidad de reelegirse. Sí, es eso quizá parte toral de la discusión, de porque muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es el problema? ¿No? Uh-huh. Pues el problema es ese, la distribución del poder, que quienes tienen controladas hoy por hoy las delegaciones quieren seguirlo reteniendo o mantenerlo, porque lo pueden mantener de manera legítima, pero con el menor número de oposición y de contrapeso. Yo había hecho por ahí alguna reflexión de que pues el tema de las alcaldías cerradas sí permite también hasta cierto punto un asunto de gobernabilidad, porque también el tener pues un consejo totalmente de oposición se convierte también algo muy complejo para gobernar, y quizá eso hasta cierto punto pudiera representar más adelante un obstáculo más que algo positivo, ¿no? Que un consejo propositivo que de veras participe, a diferencia de tener ahí a una oposición cerrada. Ese es uno de los argumentos principales que usan los que promueven la alcaldía cerrada, la planilla cerrada o el carro completo, que el hecho de tener 6 concejales afines al alcalde pues abona a la gobernabilidad. Los que están en contra de esa fórmula señalan que esa gobernabilidad se tiene que dar negociando y haciendo política, haciendo gobernanza, sabiendo consensar con las distintas fuerzas políticas e incluso con candidatos independientes que lleguen a formar parte del consejo, y que pues así es como tiene que hacerse la política, no con imposiciones ni con mayorías. Bueno, pero también hay, como dice Porfirio Muñoz Ledo, creo que lo que la ciudadanía tiene que saber es que aquí es el espíritu de legisladores que sean un contrapeso real, ¿no? Y quizá ahí lo que piden es que de las circunscripciones se emane un nuevo representante, ¿no? Así como existe hoy el representante popular de tu distrito, sea un nuevo representante de tu circunscripción, que te defienda directamente ante el alcalde, no como el diputado. Ese sí tendría una lógica todavía más plural, porque aunque también hay que decirlo, todos estos grupos que están participando, que están empujando esta alcaldías abiertas, pues son grupos de vecinos que son muy activos, que han estado constantemente en oposición en cada delegación al desarrollo urbano que ha tenido la ciudad. Entonces es doble el temor que hay por parte de los que están gobernando, de decir, le vamos a abrir la puerta a esos, ¿no? O sea, porque yo me imagino a lo mejor a varios vecinos que conocemos que tienen una fuerte representación en San Ángel, pues quieran ir a competir por su circunscripción, ¿no? Entonces a muchos les ha de preocupar ese escenario, ¿no? Sí, imagínate que llegue una Susana Canaguati a la delegación Álvaro Obregón de concejal, imagínate cómo se va a sentir Leonel Luna, ¿no? Exacto, ese es un gran ejemplo, ¿no? De cómo se mueve esta discusión que pareciera muy sencilla, ¿no? Pero que sería un escenario sano, ¿no? Claro, o sea, los contrapesos. Exacto, que hubiera una posición, pues, quizá crítica, así muy combativa, que, pues, en algún momento les diga sus verdades a los políticos y que, pues, exhiba situaciones, alerte cosas irregulares o posibles actos de corrupción. Creo que ahí en ese sentido puede darse una interesante participación de ciudadanos que, como tú dices, son muy activos y que en algún momento pudieran participar como concejales. Y que tampoco dejarlos fuera, porque, tampoco le estás negando al partido, o en este caso al alcalde, la oportunidad de que contienda con un buen cuadro. El mismo alcalde y el mismo partido puede buscar un vínculo con la ciudadanía y decir, yo voy a buscar como mi fórmula, ¿no?, a un concejal que sea reconocido dentro de la comunidad, dentro de la circunscripción, que sea crítico, que sea responsable y que juegue en mi partido y que garantice que va a ganar, ¿no? Tampoco se cierra esa posibilidad. En esta conferencia de prensa donde estuvo Porfirio Muñoz Ledo, pues el exdiputado constituyente hacía una reflexión muy interesante. Decía que el derecho a votar por tus representantes, por aquellos representantes de cargos de elección popular, es un derecho humano. Y como derecho humano debe ser progresivo. Todos los derechos humanos deben ser progresivos. Y decía, ante la duda,
consideren, y les decía, así es este llamado a los asambleístas, consideren que todo derecho humano debe tender a la progresividad, no a la regresión. Y también decía, como ya lo comentábamos aquí, que los consejos de las alcaldías serán un mecanismo importantísimo de control político. Vayamos con Porfirio Muñoz Ledo a escuchar esta reflexión. Si nos preciamos de que esta es la constitución más democrática del país, bueno, apliquémosla en sus términos. Se trata de evitar en lo posible la sobrerepresentación. Por último, no olvidemos que el Consejo es un órgano de control, es un órgano de control ciudadano. Por eso se les obliga a los partidos a presentar gentes de las circunscripciones que tengan fama pública. Igual lo pueden hacer las coaliciones, igual lo pueden hacer las planillas independientes. Ciudadano de donde sea, pueblo, barrio, colonia, conoce a la gente y escoge al que más le plazca. Buena la reflexión de Porfirio Muñoz Ledo, ojalá en la asamblea lo estén escuchando, tenga él también la oportunidad de poder influir dentro del PRD, incluso del PAN, de estos diputados que hoy tienen esta responsabilidad para que no anulen esa decisión de incluir a la ciudadanía dentro de la conformación de estos consejos, pero si no, pues también habrá otras resistencias ahí. Sí, ya lo anunció también en esta conferencia de prensa la exdiputada constituyente del Movimiento Ciudadano, Estela Damián. Ella decía que si en la Asamblea Legislativa se imponen los números y el PAN y el PRD logran que prospere este modelo de alcaldías a través de planilla cerrada o carro completo, ella va a impulsar con otros interesados ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la ley electoral. A propósito de esto, en esa misma conferencia comentar que Dunia Ludlow, ella es diputada local del PRI, hacía algunos señalamientos sobre esto del asunto de los números, que va a ser muy importante porque ahí se va a saber cómo se decantará el modelo de elección de concejales. Dunia Ludlow decía que hay ahorita 30 diputados locales que están a favor del modelo de alcaldías abiertas contra 28 del modelo de planilla cerrada. Decía que necesitan entre 3 y 7 diputados más para que el modelo de alcaldías abiertas prospere, y señalaba que este rango de entre 3 y 7 más pues es por aquello de que algún diputado se sienta mal, tenga que salir al baño, no vaya, o de plano en el mero momento se decante por la otra propuesta. Ya saben que eso no se da en el legislativo y menos en la Asamblea Legislativa, eso no sucede nunca. Pero, en fin, el amago está ahí. Vayamos con Estela Damián, quien hace pues muy vehemente la defensa de la propuesta de alcaldías abiertas y muy vehemente señala que van a ir a la Corte a tratar de tirar por la vía judicial, si prospera, la posición de planillas cerradas. Los tiempos de aquellos que deciden en su territorio, de aquellos que unilateralmente designan su presupuesto y de aquellos que quieren seguir dando línea a los que forman parte de su concejal. Me parece que hoy y que la Constitución reclamó justamente los pesos y contrapesos que cualquier alcaldía debe tener en una ciudad tan progresista como la Ciudad de México. Yo solamente dejo aquí anotado que Movimiento Ciudadano no se quedará de brazos cruzados si la Asamblea Legislativa decide votar en contra de los concejales abiertos. Iremos ante la Suprema Corte de Justicia a reclamar lo que corresponde en términos del derecho de los ciudadanos. Muchísimas gracias por la invitación y qué buena coincidencia en la mesa. Ahí está la advertencia de Estela Damián, que como sabemos ella siempre ha estado interesada en gobernar Venustiano Carranza, que es una delegación que está en manos desde hace, pues, ¿qué será? Casi dos administraciones. Desde 2003, 2006, hacia acá, en manos del mismo grupo de Julio César Moreno. Pues ella dice, ya es hora de romper o de permitir que haya esos contrapesos en esa delegación. Yo la imagino ahí a ella como una concejal quizá de esa nueva alcaldía. Entonces, pues eso son lo que está en juego, ¿no? Eso es lo difícil de este tema,
que no solo se vive dentro del PRD, es muy, ¿cómo podemos llamarlo? Es como un poco sui generis este grupo que se ha conformado dentro de esta discusión de la ley electoral, porque participa el PRI, participa el Verde Ecologista, o han sido los promotores o los que le han abierto la puerta a estas organizaciones para poner el tema en la mesa, pero también el PRI Verde gobierna en la Ciudad de México, gobiernan delegaciones, tienen la delegación de Coajimalpa, tienen la delegación de Magdalena Contreras y tienen la delegación de Milpalta. Entonces, pues no vemos en este bloque de priistas a, por ejemplo, Adrián Rubalcaba, ¿no?, que gobierna su grupo gobierna en Coajimalpa, o no vemos a Gerardo Quijano apoyando esto de las alcaldías abiertas, que él pues trabaja para Fernando Mercado, que es el delegado en Magdalena Contreras, ni tampoco vemos a Mariana Moguel, que tiene interés de gobernar. Sí, Mariana sí está apoyando a alcaldías abiertas. Entonces, pero ahí vemos ese contrapeso de quienes sí gobiernan una alcaldía dentro del PRI, se apartan, y quienes, pues como no tienen nada que perder, están arrojados a esto. Lo que llama la atención es que el PRI por primera vez se despliega de este bloque, ¿no? Que históricamente en la Asamblea Legislativa, en esta legislatura, había venido dándose este bloque PRI-PAN-PRD. Hoy pues ya vemos que es un bloque PAN-PRD. Así es. Y Morena la mitad. Ya lo decíamos aquí en un programa anterior, esto de que el PRI salga a defender el modelo de alcaldías abiertas y plurales es una señal del fin de los tiempos, sí. ¿No? Pero ciertamente el PRI está dividido. Como ya lo comentabas, Adrián Rubalcaba y Gerardo Quijano están respaldando al PRD y al PAN en este modelo de carro completo, mientras que pues el resto de la bancada está apoyando las alcaldías abiertas. Y un tanto, yo lo entiendo así en la lógica, pues de que el PRI no es una fuerza política importante en la ciudad. Ellos, pues bajo esa lógica, le apuestan a tener una representación mayor en los consejos de las alcaldías, y no lo lograrían bajo este esquema de planilla cerrada, ¿no? Sería una representación mínima y testimonial si prosperara esa fórmula. ¿De un concejal? De la planilla cerrada, sí, del carro completo. El carro completo alcanzarían a una. Quizá uno o dos, si bien les va, y pues y obviamente eso no les conviene a ellos. Y es por eso que están jugando con Morena, obviamente con su aliado natural el Partido Verde, y pues están buscando a otros aliados como este bloquecito de Nueva Alianza PT, pues a ver quién se anima a integrarse a ese bloque. Lo cierto es que en esta conferencia le preguntábamos a José Encarnación Alfaro, diputado del PRI, pues su opinión sobre el hecho de que Adrián Rubalcaba y Quijano pues no están jalando con ellos, y de que incluso sabemos que Rubalcaba presentó una iniciativa de ley electoral muy parecida a la de que están impulsando PRD y PAN para defender el modelo de planilla cerrado. Vayamos con José Encarnación Alfaro. Somos 8 integrantes de la fracción parlamentaria, y con la alianza legislativa con el Partido Verde somos 11. De los 11, efectivamente 2 compañeros han expresado su desacuerdo con la propuesta. 2 no es mayoría de 11, nada más para que quede claro, y nosotros respetamos su posición. Y vamos a esperar el debate y el sentido del voto que cada quien dé. Yo creo que lo que no debe ocurrir es que otros partidos manejen esa situación queriendo hacer creer que la fracción está dividida. En la fracción del PRI nos respetamos, no damos un voto por bloque o por consigna, analizamos, discutimos, tomamos decisiones y nos respetamos. Esas fueron las palabras de José Encarnación Alfaro, este priista que ha desencadenado todo este largo debate sobre las alcaldías abiertas y las alcaldías cerradas en la Ciudad de México. Pero bueno, así dejamos política, les estaremos comentando a detalle la próxima semana en qué quedó esta historia de las alcaldías, si tendremos unas alcaldías plurales, democráticas, o seguiremos en este
pues con esta visión autoritaria que le quita peso y que pues prácticamente le hace perder este espíritu democrático a lo que se definió en la Constitución de la Ciudad de México. Por lo pronto vámonos a la entrevista, que es algo muy importante que tiene que ver también con la distribución del poder en la Ciudad de México. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista, gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook aquí en vivo. Pues esta semana, como les comentaba, tenemos una entrevista para explicar esta nueva distribución del poder, que también es algo que está en litigio, que es la conformación del próximo Congreso de la Ciudad de México, que tiene que ver con cómo la autoridad electoral va a redistritar la Ciudad de México. Explicarle a la audiencia que hoy por hoy y desde 1997 la Ciudad de México se divide en 40 distritos electorales, y estos 40 distritos electorales tienen la representación de un diputado, que es el representante que cada uno de ustedes que habitan la Ciudad de México tienen ahí en la Asamblea Legislativa, y el resto son los 26 legisladores plurinominales. En la Constitución se definió esta fórmula de 50-50, lo que implica que 33 distritos serán disputados por mayoría. Tendremos ahora solo 33 distritos locales y tendremos 33 plurinominales. Algo que, por cierto, no le gustó a Morena, y Morena lo tiene impugnado ante la Corte. Es algo que, como comentábamos al principio, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si procede que se mantenga en 33 o si es inconstitucional, o procede que se mantenga la figura de 33-33. Y eso pues también platicamos con Donaciano Muñoz Loyola, que él es vocal del INE para la Ciudad de México, y pues él prácticamente él sí podríamos decir que tiene pues esta presión, ¿no?, de lo que llegara a definir la Suprema Corte de Justicia, porque a lo mejor él ya está haciendo su trabajo de los 33 y deciden que se quede 40-26, ¿no? Entonces es algo muy importante. Lo que también ocurre con este funcionario del INE es que tiene muy claro cuáles son los procesos y las etapas para llegar a esta redistritación, como decías, de 33, que implica la desaparición de 7 distritos electorales locales. Nos comentaba que hace ya algunos días le presentó a representantes de todos los partidos políticos en la Ciudad de México, con registro en la ciudad, y también, esto es muy importante, a representantes de pueblos originarios y comunidades indígenas en la ciudad, un primer escenario de redistritación, para que estas representantes de partidos y de comunidades indígenas le hicieran observaciones a ese primer proyecto. O sea, ya hay un primer plan de redistritación y pasó por el tamiz de los partidos y de comunidades indígenas. Y a propósito de eso, vayamos con Donaciano Muñoz, quien nos habla sobre este primer acercamiento y primera propuesta de redistritación. Teníamos como una distribución distrital de 40 distritos, de donde emergían 40 diputados de mayoría relativa y 26 más de representación proporcional. Lo que la nueva Constitución dispone es que ahora solo sean 33 distritos, y la otra mitad, eso es, los otros 33 diputados, tendrán que ser electos mediante listas, que son los diputados bajo el principio de representación proporcional. Es ahora el INE, por disposición también constitucional y legal, quien se encarga de la geografía electoral de los ámbitos federal y locales. Es por eso que hace algunas semanas tuvimos la emisión del primer escenario. El primer escenario es el primer proyecto, por decirlo así, por parte del instituto, en donde con base en una función que contiene varias variables, que es la composición geográfica del polígono distrital, la demarcación de las principales avenidas al interior del distrito y fundamentalmente de la población que existe en cada una de esas áreas geográficas, de acuerdo a lo que el INE midió
en el último censo poblacional, esto es en 2010, con todas esas variables se establece una función, una fórmula a través de un sistema y nos distribuye toda la Ciudad de México en 33 polígonos, en 33 partes. Esta primera propuesta se puso a disposición de los partidos políticos y también de las representaciones indígenas en la ciudad, con la finalidad de que la conocieran, la analizaran y si tenían alguna propuesta concreta que pudieran plasmar en el sistema que también se pone a su disposición. Ahí está el reto que tiene este funcionario del INE. Muchos también le apostaban a que no les diera tiempo, a que no lo lograran. Todo parece indicar que sí lo van a lograr, tener esta nueva redistritación. Pero comentarles a ustedes por qué es importante, porque cualquiera puede decir, bueno, pues ¿qué diferencia puede haber entre cambiar de 33 a 40? Pues la gran motivación de esto es que modifica territorios. Y muchos líderes políticos que durante muchos años en la Ciudad de México se han dedicado al trabajo territorial podrían resultar afectados en función de la modificación de los límites, porque pues ellos tienen ciertos trabajos ya realizados y a lo mejor si un distrito cambia de delegación, pues cambian factores, cambian actores, cambian pues cambia el poder prácticamente en estos espacios y por eso esta redistritación no solo debe de ser contemplando esta visión cultural, ¿no? De las comunidades, de convivencia, de arraigo, ¿no? De territorialidad, sino también ese matiz político. Lo curioso es que de ese primer escenario que se entregó a los partidos políticos, Donaciano Muñoz nos comentaba que solo el PRI presentó propuestas y opiniones a ese primer escenario. No lo hicieron el resto de los partidos políticos. Y aunque el PRI presentó propuestas, no prosperó porque resultó que la del INE terminó siendo mejor y más eficaz. Entonces, ¿qué pasa? La semana pasada, la Junta Local Ejecutiva del INE en la ciudad les presentó una segunda propuesta, un segundo escenario de redistritación para que los partidos políticos y los representantes de pueblos originarios y comunidades indígenas sigan haciendo planteamientos y propuestas. Y en ese sentido, pues vayamos con el funcionario del INE, quien nos explica cómo está este procedimiento en este segundo escenario de redistritación. El día jueves de la semana pasada, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es el área directamente encargada del tema, convocó a una reunión, obviamente en presencia del cuerpo técnico, y el único partido político que presentó una propuesta sistematizada en la herramienta que tenemos para esto, presentó una en donde la función de costo que le llamamos, esto es a esta fórmula de la que me he referido, al final arroja un número, arroja un costo, y el del PRI tuvo una función de costo más elevada de la que había presentado el INE, de tal manera que esa propuesta no pudo progresar, porque la idea es que al menos se mantenga esa función de costo o la disminuya. Si una de esas dos condiciones se cumple, entonces tienen muchas probabilidades, primero de tener el visto bueno del comité técnico y segundo, para ser llevada al seno del Consejo General del INE, quien es el órgano máximo de dirección del instituto, que es el encargado de aprobar la propuesta de redistribución. El día de hoy, por la mañana, tuvimos una reunión con las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia, que es un órgano que se encarga de dar seguimiento a los trabajos del registro de electores en la entidad, en la Ciudad de México, y con las representaciones partidarias que tiene el Instituto Electoral del Distrito Federal, del órgano estatal electoral, para que conocieran cuál es el segundo escenario, poder ayudarles, auxiliarles en su caso a manejar de mejor manera el sistema e incluso de incorporar las observaciones que ellos pudieran tener en lo inmediato. Derivado de ese ejercicio ya tenemos un planteamiento
que cada una de las representaciones partidistas se llevó en un disco de manera de archivo, pues, en donde ellos van a poder hacerle, si es el caso, alguna modificación adicional o valorar si con el trabajo que se hizo el día de hoy es suficiente para poder apoyar esa propuesta. Escuchamos a Donaciano Muñoz con esta explicación de lo que se está haciendo en este trabajo titánico de la revisión de distrito por distrito, en la cual se está haciendo también una consulta con los partidos, pero hay más detalles que explicar. Así es, durante la charla pues le preguntábamos si los partidos políticos han hecho algún señalamiento relacionado con su interés político de que los territorios no se modifiquen en función de que tienen ahí asentada su clientela, tienen ahí una representación territorial, tienen reconocimiento por parte de la comunidad, y al modificarse pues el distrito en donde tiene presencia también pierdan cierto poder. Lo que nos decía Donaciano Muñoz es que hasta ahorita los partidos políticos han hecho señalamientos estrictamente técnicos relacionados con el tema de la población, de que si una avenida conviene como límite entre un distrito y otro, y también que en el caso de las comunidades indígenas lo que están pidiendo sobre todo es que en esta redistritación no los dividan, que un pueblo o una comunidad quede dentro del mismo distrito electoral. Vayamos con el director de la Junta Local del INE en la Ciudad de México. Y en general, los planteamientos de los partidos hasta este momento han sido más de índole operativo, más de índole geográfico, que como decía hace un momento, no me parece que sean excluyentes. Esto es una propuesta de un partido, no necesariamente dice algo distinto de lo que dice el otro partido, sino más bien son observaciones que en su conjunto nosotros advertimos que son complementarias y que perfectamente pueden caber dentro de una propuesta integral de solución. Por eso creemos que sí puede ser factible que haya un escenario consensuado de todos los partidos, de los 9 partidos políticos. Okay. Ahora, por parte de la razón de que algún pueblo originario pudiera quedar dividido en razón del límite distrital, ¿no? Una parte en un distrito, otra parte en otro distrito. Sí advertimos del primer escenario que se dio en muy pocos casos, pero lo tuvimos. Y en este segundo escenario es parte de las observaciones que se están incorporando con la finalidad de atender ese tipo de inquietudes de todos los pueblos que tenemos registrados. Son solamente una pequeñísima parte de los que se ven afectados en términos territoriales, por lo que creemos que en la gran mayoría, si no es que en todos los casos, los pueblos originarios van a quedar íntegramente contemplados dentro de un distrito, pero quiero subrayar que la principal preocupación de estos pueblos indígenas, de los barrios, de los pueblos originarios, ha sido esa, ¿no? Tratemos o busquemos o ayuden, queremos estar dentro de un solo distrito, y lo que tenemos hasta este momento es una conformación que va encaminado en ese sentido. Creemos que sí. Pues por ahora los partidos políticos pareciera que no están mostrando mucho interés por esta revisión. Quizás será cuando ya haya un plano más firme o formal, vengan las diferencias, las quejas, pero no solo es eso lo que este vocal del INE tiene que estar considerando, hay otros aspectos que también son muy relevantes porque se refieren a los tiempos, ¿no? A los tiempos porque, bueno, pues como ya comentábamos desde el inicio del programa, la legislación electoral establece como plazo el 2 de junio para aprobar toda ley, y a partir de entonces ya no puede hacer modificaciones en ese sentido. Sin embargo, el INE no tiene esta camisa de fuerza tan tan encima. Lo que nos decía Donaciano Muñoz es que a más tardar el 30 de junio, el pleno del Consejo del INE tendrá que estar aprobando la redistritación de la Ciudad de México. Puede ser antes, si los partidos políticos llegan a un acuerdo, un consenso para establecer esta redistritación. Y al respecto nos hace estos comentarios sobre los plazos el funcionario del INE. Los tiempos están marcados para que durante el mes de junio
podamos tener ya la aprobación del escenario final de la redistritación en la Ciudad de México. De tal manera que... ¿21 de junio? ¿Perdón? ¿21 de junio? No, en el transcurso, nuestro límite es el último día hábil del mes de junio. Okay. Ese es el límite que tenemos. Puede ser obviamente días previos. La siguiente semana ya debemos de tener las propuestas, las observaciones de los partidos políticos y en su caso la presentación del escenario que ellos van a apoyar. Y es ahí donde veremos, donde se concretará si será una propuesta mayoritaria o una propuesta por consenso, en cuyo caso aplicaría el criterio 8, pero eso se va a derivar en mucho de la reunión que tengamos el próximo martes. Esos son los plazos que señala el funcionario del INE para tener todo listo, pero como comentábamos al inicio de esta entrevista, pues no solo tienen que prever los vaivenes, las discusiones, las quejas de los partidos políticos o de la ciudadanía o de los pueblos, sino pues ahora tienen que estar pendientes de lo que vaya a resolver la Corte, ¿no? Y tan pendientes están que nos decía este funcionario, pues que el INE está preparado para lo que resuelvan los ministros, es decir, si se queda como está en el modelo actual, los 40 distritos electorales, o nos pasamos al modelo de los 33, y en ese sentido hace esta explicación. Volver a la configuración de los 40 o alguna distinta, el INE está preparado para poder hacer ese ejercicio, dado que ya tiene, digamos así, todo el insumo fundamental, que es la fórmula de la cual se deriva la reconfiguración de los polígonos en la Ciudad de México. Lo que en todo caso el tiempo que se tiene que invertir es estas rondas de observaciones, estas rondas de consulta que se deben de realizar para poder primero concretar un escenario probable y después tener ya un escenario definitivo que se tenga que aprobar. Técnicamente para el INE no representaría mucho problema. Recordemos que el proceso electoral arranca en el mes de septiembre y por lo tanto tendríamos como límite esa fecha, o en todo caso la que disponga la Corte a partir de la resolución que emita, si es que hubiera alguna modificación. Esa fue la entrevista con Donaciano Muñoz Loyola, el director de la Junta Local del INE aquí en la Ciudad de México, que tiene nada más y nada menos que esa tarea titánica de redistritar la Ciudad de México, convertir a la ciudad en un mapa de 33 distritos electorales, que por supuesto será algo que también se refleje en una menor erogación de recursos para las campañas al reducir 7 distritos que se van a elección cada 3 años. Pero bueno, ahí dejamos la entrevista con ustedes, más al rato la podrán consultar completo en línea en capital-cdmx.org. Por lo pronto vámonos a Social, donde tenemos un tema muy delicado. Social. Ciudad Capital. Para la sección de Social tenemos preparado una denuncia ciudadana en este espacio que hemos tratado de estarle dando voz a la ciudadanía para que nos cuenten los problemas que viven en esta gran ciudad que es tan amplia que a veces ni la autoridad se entera de lo que ya está pasando en algunas zonas, y eso es lo que tenemos hoy como una denuncia, como una queja que se refiere a un tema de protección civil en una zona de la Ciudad de México que es foco también en materia de inseguridad y foco también en materia de protección civil, porque es la parte de Ermita Zaragoza en la delegación Iztapalapa, una zona que padece las inundaciones año con año y padece también el agrietamiento, zonas de grietas en esa zona, muchas casas incluso que están cuarteadas o afectadas, dañadas por los fenómenos que hay en el suelo en esa zona de la Ciudad de México y que ahora tienen un conflicto mayor porque es de protección civil y que podría estar poniendo en riesgo la vida de muchos iztapalapenses, pero platícanos a detalle, Alberto. Así es, fuimos a platicar con vecinos de esta unidad de Ermita Zaragoza, cuarta sección. Nos comentaban que desde hace 2 años opera justo en la zona de estacionamiento, es un área común de esta cuarta sección, la compra, venta y distribución de tanques de gas LP, de estos cilindros, famosos cilindros de gas LP. Y ahí el problema pues, es que el manejo de estos cilindros de gas no es el adecuado.
se da de manera irregular, sin los permisos y sin la verificación adecuada que pues disminuya los riesgos de protección civil para la población. El pasado 18 de abril ya hubo un incendio en la madrugada, un camión que estaba lleno de cilindros explotó, hubo un incendio bastante importante, tenemos las imágenes de eso, ustedes lo verán en unos momentos. Lo que nos decían estos vecinos pues es que han tenido temor a denunciar porque las personas que están dedicadas a la venta y distribución de estos tanques de gas LP pues son personas agresivas. Los vecinos les tienen miedo y aunque han acudido a la delegación Iztapalapa, a la coordinación territorial de la Ermita Zaragoza, pues las autoridades les dicen que tienen que presentar un escrito pues donde haya más de 30 firmas de vecinos y donde los vecinos pues revelen su identidad y su domicilio, que comprueban que son avecindados, que están asentados en la zona donde está el problema. Pues lo que ellos no quieren es evidenciarse porque temen por su integridad. El asunto también es que pues esta venta de gas LP pues se da en una zona, ya lo decía, un área común de esta cuarta sección, sino que además hay una secundaria, la 293, además hay una escuela primaria y un mercado público. Entonces hay mucha circulación de personas en el lugar. Estos vecinos cuya voz distorsionamos nos piden esto para motivos de seguridad, pues es que ahí el riesgo es latente. Y a pesar de que hay una cámara de seguridad, de que hay patrullas vigilando, no se ha hecho nada pues para retirar o de plano pues obligar a quienes venden este combustible a que se regularicen y que lo hagan con todas las medidas de protección civil. También nos comentan que estas personas que venden el gas LP en estos cilindros son sus propios vecinos, que tienen pipas de gas con las que llegan a abastecer los cilindros y los distribuyen en la zona en motocicletas. O sea, no hay una regulación. No es que estas personas que estén vendiendo el gas LP estén cometiendo un delito. Aclaramos, no. Lo que está pasando es que no hay una verificación y un cuidado para que esto se haga de manera ordenada y que no ponga en riesgo a los vecinos de la zona. El gas LP pues es como un combustible y es demasiado flamable y peligroso si no se sabe manejar. Y a propósito de eso, pues vamos a escuchar a una de estas vecinas que nos habla de la situación que se vivió en la madrugada del 18 de abril de este año. Es una situación donde tenemos muchísimo riesgo porque está un camión ahí vendiendo tanques en donde se juntan vagos, donde fuman, donde se ponen a soldar, se ponen a hacer de comer. Entonces es una situación que tememos que pueda suceder una desgracia. Y lo grave aquí es de que se ponen a llenar los cilindros ahí en el estacionamiento a toda hora y a la vista de todo mundo. Se ponen a llenar los cilindros de las pipas, de dos pipas que tienen a los tanques. Entonces, pues de antemano estamos con esa inquietud, ese miedo de que pueda ocurrir una situación grave. Son personas que les tememos, no podemos enfrentarlos porque son personas malas que amenazan. Entonces todos los vecinos nos aguantamos porque tememos que nos vaya a suceder algo y pues aquí estamos desconcertados porque la autoridad, hay cámara en el estacionamiento y porque la autoridad no procede a ver lo que está pasando. El día 18 de abril a las 3:15 de la mañana aproximadamente, pues ya pasó lo que esperábamos con tanto temor. Afortunadamente no hubo
pérdidas materiales y lo más importante humanas, pero llegó la situación que teníamos, hubo ya un accidente, fue un incendio, o sea, estos señores pusieron una carpa en el estacionamiento, una carpa vieja, con sillones viejos. Ellos a las 8 de la noche cierran, se van y dejan esto con un camión viejo también ahí todo el día y toda la noche, lo dejan ahí, lo dejan con tanques, el camión está lleno de tanques, no sabemos a ciencia cierta cuántos dejen vacíos, cuántos dejen llenos. Y sí, efectivamente, pues dejan ahí sillones y medio cubierto, que eso hace que pues también otros vagos, personas que de alguna manera andan en la calle, vayan y se sienten ahí. Pues ahí está el testimonio de esta vecina que nos pidió su anonimato, que se distorsionó ahí también su voz para evitar estas represalias, pero nosotros sí le hacemos un llamado a las autoridades en la delegación Iztapalapa que tomen cartas en el asunto porque tienen su área de protección civil, también a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para verificar este tipo de problemas y también al Instituto de Verificación Administrativa, ya que se trata de un negocio que se está dando de manera irregular. Como decías, no estamos hablando de que se esté realizando un delito, porque podemos entender que es gente pues bien intencionada, que tiene un negocio, que está buscando emprender quizá un nuevo negocio, que tiene la capacidad, que además pues por lo que vemos pues ha sido redituable porque tienen una manera ya de distribución y de venta dentro de esa zona, quizá y que están ganándose la vida, ¿no? Y que pueden tener también incluso precios accesibles, incluso para la propia comunidad, dándole fuentes de empleo a gente de la comunidad. Y esta parte también muy importante de competir, ¿no? Es un negocio que se genera dentro de una misma comunidad. Lo único que hace falta es que las autoridades participen y vean incluso cómo poder apoyar y ayudar y dejar un tema a salvo a una comunidad, porque así como ahora el PRD y el gobierno en turno se quejan de esta embestida del gobierno federal de querer abrir gasolineras por cualquier parte de la ciudad y dicen no lo podemos permitir porque hay muchos riesgos, pues aquí es una situación similar, ¿no? Combustible que está vendiéndose y que puede representar un riesgo, lo cual pues es la invitación a poder darles el apoyo a tenerlos en un lugar seguro, ¿no? Midiendo estas condiciones que marca la norma de evitar que donde hay algún material flamable quede cercano a escuelas o a mercados, porque entonces sí podríamos hablar de alguna gran tragedia que después luego ya nadie sabe por qué pasó y se viene a descubrir que porque era algo que estaba de manera irregular y que durante muchos años no le había puesto atención la autoridad. Entonces esperamos que sea una denuncia tomada en cuenta por las autoridades. Así es, que nos escuche la jefa delegacional Diana Anguiano comentar que pues bueno, los vecinos hacen un señalamiento de que ahí han llegado a instalar en el negocio una carpa, hasta sillones, y que pues bueno, en la noche pues, quienes están vendiendo el gas se retiran, pero la carpa y los sillones sirven para que lleguen ahí a tomar, a fumar droga, y pues se genera también no solo el riesgo de protección civil, sino también de inseguridad. Y como ya vimos en las imágenes y en estos videos, pues el incendio fue algo serio. Se veían ahí alrededor los autos, que pues afortunadamente no alcanzó un vehículo, y que este incendio no se generó justo cuando era el paso de los niños a la escuela, ¿no? O cuando la gente va a comprar pues, los alimentos al mercado. Afortunadamente solo ocurrió el incendio y no pasó a mayores, pero como decías, pues la tragedia está ahí latente y el aviso de que pues es un riesgo ya se dio, ¿no? Entonces, solo comentar para que también lo registren las autoridades de la delegación. Este punto de riesgo se encuentra en la 4ª sección de la Unidad Ermita Zaragoza, en el estacionamiento que está ubicado entre Cerro del Veladero y Sitio de Cuautla, ¿no? Para que ahí quede el registro y el testimonio de estos vecinos. Muy bien, pues así llegamos al final de Social. Esperemos que también las autoridades tengan este registro, porque si ya hubo un incendio pueden tener el registro de cuáles fueron las causas y desde ahí tomar cartas en el asunto. Esto fue Social.
Vámonos ahora ya para terminar con la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Pues estamos ya en la recta final de Ciudad Capital. Nos espera más bien tener claridad de la agenda de esta semana, que como ya comentamos en un inicio, se centra principalmente en la aprobación de la legislación electoral para la Ciudad de México en 2018. Así es, se abre la discusión en comisiones. Para este martes se espera que llegue al Pleno ya finalmente el dictamen que apruebe hoy la Comisión de Asuntos Político-Electorales. Esperamos una sesión rápida en donde los diputados se van a imponer su mayoría, PAN y PRD, para que el asunto, y ya no lo comentaban algunos legisladores, lo controvertible se discuta y pues se debata y se apruebe o se deseche en el Pleno. Al Pleno va a ir todo lo fuerte y lo que genera la división. El martes, mañana martes, habrá sesión. Un asunto interesante que ocurrió ahí, porque la semana pasada el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, había convocado a sesión solemne para mañana martes. Sin embargo, hubo una corrección ya en el papel y la sesión se convoca a manera de ordinaria para discutir la legislación electoral. Pues ahí estaremos pendientes de lo que resuelva la Asamblea Legislativa. Por lo pronto, vámonos con la agenda en Jefatura de Gobierno con Aura García. Hola amigos de Radio Capital, hola Luis, hola Alberto. Les comento que para esta semana está previsto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y también actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se reúna con los mandatarios estatales para dialogar y afinar detalles acerca de las comisiones ejecutivas de seguridad y justicia. Pues esta semana se cumplen ya 15 días de que celebraron su primera reunión. Asimismo, para este martes 30 está previsto que el jefe de gobierno acuda a la inauguración del edificio corporativo de Bayer en la CDMX, en compañía con la Secretaría de Desarrollo Económico que está a cargo de Salomón Chertorivsky, y el miércoles 31 realice la firma del convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y el DIF nacional con el programa El Médico en tu Casa, en compañía de la Secretaría de Salud a cargo de Armando Agüed. Eso es lo que esperamos para esta semana. Un saludo al auditorio. Adiós Luis, adiós Alberto. Gracias a Aura García por este reporte que nos hace de las actividades que tendrá el jefe de gobierno en la Ciudad de México, para estar muy pendientes de ellos. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Gracias por acompañarnos aquí a través de Facebook Live y también en CDMX Radio. Nos vemos la próxima semana, Alberto. Hasta la próxima semana, amigos. Recordarles nuestras redes sociales: en Twitter, Capital MX-, en Facebook, Capital CDMX, nuestro portal de internet, capital-cdmx.org, en donde podrán consultar los contenidos aquí mencionados. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, @capitalmx-, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.